estaba sentado y me acuerdo que iba a pedir una beca y mi promedio era de 6 y dije, el descaro algo debe de dar positivo. Y la maestra que estaba enfrente, en cuanto le empecé a hablar, me dice, ¿sí sabes que no te mereces la beca? Y yo, sí, pero ¿sí sabes que hay más personas que se la merecen más que tú? Y yo, sí, pero no, de hecho no sé con qué descaro vienes a pedir una beca. Esa fue mi primera experiencia con la pluralidad. Y curiosamente me hizo una pregunta, me dice, ¿te acuerdas de dónde trabajaba tu papá? Sí, en el Instituto del Deporte. ¿Y te gustaba su trabajo? Y dije, qué rara señora. Primero me la riega por la beca y luego ahora me está haciendo unas preguntas muy extrañas. Entonces dije, bueno, le dije, sí me gustaba. ¿Por qué? Porque en el trabajo de mi papá yo podía andar corriendo por todos lados, brincando en la pista de atletismo. Mientras no agarrara la jabalina y la garrocha, todo estaba en orden. Y me dice después la maestra, me dice, ¿y qué era lo que no te gustaba? Y me acordé en caliente. Así dije, de volada. Me acordaba que estaba mi papá a punto de irse de su oficina y en ese momento llegaba alguien y me decía, mijo, espérate 5 minutitos más. Y eso, nunca eran 5 minutos. Entonces me interrumpe la maestra y dice, yo un día llegué buscando una beca para mi hijo y resulta que él jugaba béisbol y llegué con un señor y le pedí una beca y me dijo el señor que tenía que hablar con el director y llegó un niño corriendo chiquito y dijo, papá, ¿ya nos vamos? Y el señor le dijo, no, mijo, espérame 5 minutos. Y el niño se fue corriendo haciendo berrinches. Ese señor me dijo, pásale señora, yo soy el director del instituto. Me dijo, tú no te mereces esta beca por ninguna razón, pero tu papá se ganó por ti esa beca hace más de 20 años. Y fue la beca con la que terminé de estudiar. Es decir, la pluralidad ha estado presente en mi vida y es la razón por la que te vengo a hablar el día de hoy. Esta lucha entre singular y plural y qué es lo que sí nos puede dar o no nos puede dar. Entonces, con esto en mente, quisiera pedirles que levanten la mano todos aquellos que vieron alguna vez la película del Rey León. Todos sufrimos, tuvimos una crisis emocional en algún momento, pero todos. Curiosamente, en esta película todos conocemos a Mufasa, a Simba, a Scar, pero esta película toma sentido no por Mufasa, no por Scar, no por Simba. ¿Por qué razón Scar llega a hacerse poseedor del reino? No era porque era malo, no era porque era maldito, gacho, odioso, no. Era por unos animalitos que se llaman las hienas. Estas hienas fueron la fuerza que tuvo Scar para recuperar el reino, para hacerse poseedor del reino. ¿Y cuándo lo perdió? Cuando las hienas decidieron dejarlo. Las caricaturas nos hablan de la fuerza y el poder del plural desde hace mucho tiempo. Y ahorita estamos ante este gran reto de cómo nos enfrentamos a una cultura del yo, porque la cultura del yo, del singular, nos habla que si eres hombre, seguramente nos han vendido que vas a tener una gran empresa con una gran cuenta que tiene 0, 0, 0, 0 y un 1 antes, para que ese uno te dé mucha lana. Te subes a tu carro del año, llegas a tu casa y en tu casa es una casa enorme, fregona, bonita, te abren la puerta y cuando te abre la puerta tu chiquiesposa con la cena en la mano diciendo, hoy cena papá. Pero si eres mujer no es diferente. El mundo nos ha vendido el tener una gran casa, también un gran carro con una estampita que diga papá, mamá, hijo, hija, Carlitos, el perrito, la virgencita, todas estas figuras. Y curiosamente quieres lo mismo, una cuenta que tenga muchos ceros y un 1 antes para que valga la pena tomar decisiones, tomarte el té con las amigas, llegar a la casa, ver esa gran puerta, abrirla y que esté el chiqui tiger en un chiquini diciendo, hoy cena mamá. Es decir, el mundo nos ha vendido el singular, el tener. Nos ha vendido la casa enorme, la casa grandiosa, pero se ha olvidado del hogar grandioso. El día de hoy vamos a intentar desmenuzar esto en esta pequeña idea que es pasar del mí al we, del yo al nosotros, y cómo el ser humano a través del tiempo, siempre si volteamos a ver atrás cuál ha sido la ruta de desarrollo, nos vamos a dar cuenta que hace muchos años pues el ser humano andaba por ahí de un lado para otro y era nómada, pero de repente decidieron establecerse y se dieron cuenta que quizá algunos se podían encargar de la agricultura y otros se podían encargar de cuidar a los hijos y otros de preparar para la guerra y fue como empezaron a formar comunidades. Las grandes ciudades donde habitamos el día de hoy fue porque algunas personas decidieron que era mejor cazar un mamut grande entre muchos
que cazar un coyote que les iba a dar alimento un solo día. La filosofía del plural ha estado siempre en la humanidad. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado en este mundo donde vivimos? ¿Dónde se perdió esa pluralidad? ¿Dónde quedó? Y me parece que habría que evaluar cómo el sistema económico, hubo un momento, hasta casi hubo una guerra fría, en el que había como estos dos sistemas, capitalismo, comunismo, socialismo, y cómo estos sistemas se peleaban, y cuando cae el comunismo enterramos la idea del plural. Fue cuando decidimos, dijimos, es que no funciona, esto de la colectividad nomás no funciona. Pero es curioso porque los principios sobre los que se rige el capitalismo, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, en una maquiladora, pues ¿cuál es? Que muchas personas hagan pequeñas partes para que salga una pieza a un costo menor. Es decir, el principio del capitalismo inclusive es la colectividad. Y en el comunismo pues pasó que cuando el principio era la colectividad y se pierden algunas líneas o en algunas esferas, pues fracasa el modelo económico. Pero el peligro no es que haya fracasado el comunismo o que haya vencido el capitalismo. El día de hoy se mueve todo hacia un capitalismo social, un capitalismo donde es importante la otra persona. Y esto lo menciono porque cuando fallece el comunismo, el capitalismo, pareciera que enterramos la idea del plural entre todos. La enterramos tal cual bajo piso y le echamos tierra y dijimos ya, la pluralidad, la colectividad no sirve. Pero es curioso porque la naturaleza inclusive nos dice lo contrario. Los pingüinos en la Antártida, imagínate esto, menos de 50 grados bajo cero, vientos de 50 kilómetros por hora, lo único que pudieran hacer para sobrevivir, ¿qué creen que es? La colectividad, agruparse entre ellos, se juntan, no crean que porque son compas o se llevan bien o se disfrutan mucho, dices tú hueles feo, vente conmigo, no. La realidad es que se juntan y hacen una barrera y cuando los de afuera están a punto de morir, helados, congelados, ¿qué creen que hacen? Se meten y los de adentro, ¿qué creen que hacen? Se salen. La idea de la colectividad o el plural viene naturalmente, la naturaleza nos lo dice, las caricaturas nos lo dicen, nuestra historia nos lo dice. Ahora, pudiéramos profundizar un poco más en este tipo de temas y nos vamos a dar cuenta que las grandes filosofías de vida nos mencionan también el plural. Es decir, nos hablan y nos dicen, el budismo dice, la máxima es ayudar a otras personas. El cristianismo, ¿qué nos dice? Es darlo todo por otras personas. El islam, ¿qué es lo que nos dice? Aquel que no es agradable o agradecido con la humanidad, no es agradable a Dios. Y uno dice, sí, pero son puras religiones. No, no, no. Bob Marley también lo dice. Dice, si mi vida es para mí y para mi seguridad, entonces no la quiero. Mi vida para los demás. Esa es mi filosofía. Gandhi, una persona que ganó una guerra sin tener que pelearla, lo hizo a través de ¿qué? Del plural, de la colectividad. A través del tiempo, si bien un modelo económico enterró el plural, la vida, la naturaleza, las grandes filosofías nos hablan del plural. En el trabajo es otro ejemplo claro. Voy a poner un nombre ficticio, Meli. Supongamos que Meli quiere ir a ver a su hijo al bailable de la Revolución, de Navidad, del que sea. Y Meli llega a pedir permiso a su trabajo. Oye, jefecito, ¿me dejas ir a ver a mi hijo? El día de hoy, la respuesta no es decir sí o no. La respuesta es, ¿quién te va a cubrir? Seguramente para que Meli pueda ir a ver a su hijo, para que pueda vivir mejor, porque el trabajo es una herramienta para vivir mejor, necesita que alguien la cubra, le ayude, le acomode. Es decir, la pluralidad es la respuesta para que inclusive en nuestros trabajos nos pudieran servir para vivir mejor. Tuve la oportunidad, yo tengo una empresa, fundamos una empresa hace 6 años y tuve la oportunidad de experimentar la colectividad porque entré a un lugar que se llama el Hub, Technology Hub. Y curiosamente es un lugar donde se encuentran emprendedores locos, los locos que quieren cambiar el mundo. Y nos abrimos, yo dije, ya no trabajo con la maquila porque 90 días no los aguanto. Tiempo después me empezaron a enseñar cómo le podía hacer, me empezaron a financiar algunas cosas. Hoy mi empresa ha crecido 11 veces en los últimos 14 meses a comparación de lo que creció en los primeros 5 años. ¿Por qué? Por el poder que tiene el plural. Y esto aplica en todo. Imaginemos una ciudad como Ciudad Juárez, donde esta ciudad tiene 1.500.000 habitantes, ¿correcto? Más o menos. Los que pueden hacer algún trabajo, alguna función,
pues son 1 millón, entre algo de trabajo, algo de esfuerzo, 1 millón de personas tiene Juárez que pudieran ser activas. Imagínate lo siguiente, 1 millón de personas que dedicaran 1 hora a la semana. 1 hora a la semana sería el equivalente a, ¿cuánto? 10 minutos diarios y descansar el domingo. Es decir, 1 millón de personas por 10 minutos serían 10 millones de minutos. Dividido entre 60 minutos, tendríamos un total de 166.666 horas diarias para transformar nuestra ciudad a través del servicio comunitario. No importa cuál sea la ciudad o la comunidad, cualquier ciudad se transforma con 166.000 horas de servicio comunitario. La que sea, la respuesta ante nuestra vida, nuestra comunidad, nuestra naturaleza, fue y será el plural. Y termino con esta historia. Un 5 de marzo estaba mi padre en la cama, no podía moverse, un hombre de 110 kilos que pesaba 58, 5 de marzo del 2017. Yo me regresé a Chihuahua a cuidarlo y él decía, no, y yo lo movía, de ladito, y era que lo moviera de ladito, no, que era sentado, ¿sí ven? Y era siéntame, párame, de ladito, volteame. Él ya no podía mover sus manos, tenía cáncer de esófago. Y curiosamente llegó un momento en que le dije, papá, eso no es sustentable. No es sustentable. Nos vamos, o sea, no es para ti, no es para los que te cuidamos. En 3 minutos lo moví 16 veces de posición. Yo me dormí en el piso y le dije, papá, esto no es sustentable. Y él me dijo, mijo, no me grites. Y me acuerdo todo el momento y se me parte el alma. Le dije, papá, discúlpame. Le acomodé sus pies, tenía un pie muy inflamado porque tenía coágulos, le acomodé sus rodillas, su cintura, toda la parte de él, y le dije, papá, ¿están bien tus piernas? Sí. ¿Tu cintura? Sí. ¿Tu rodilla? Sí. ¿Tus manos? Porque no las podía mover ya, delgadito, sí, está bien. Los que han cuidado a un enfermo saben de lo que estoy hablando, y los que no, dense la oportunidad de cuidarlo. Le acomodé la cabecita y le dije, ¿está bien todo? Sí, y me fui enojado al cuarto de enseguida. De repente escuché un negrito que decía y llegué con él. Y cuando llegué con él, la primera pregunta que me hizo fue la siguiente: ahora sí me tardé más tiempo. Un hombre que estaba a punto de morir, que no tenía fuerza, que no tenía energía, que apenas si tenía capacidad de pensar, me enseñó la gran lección que te quiero dar el día de hoy. No importa si tienes una empresa o no, no importa si tienes un empleo o no, no importa qué tipo de vida tienes, qué si tienes, qué te falta. Ese hombre en esa cama, 2 días después me tocó darle las gracias a Dios porque se nos adelantó y me enseñó que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de pensar en plural. Pensemos en plural y nuestras vidas van a ser totalmente diferentes. Gracias.